Mi nombre es Sansón y estoy atrapado en una prisión filistea, encadenado y rodeado de mis enemigos. Pero no siempre fue así. Déjame contarte mi historia. Vengo de una época en la que los filisteos gobernaban la tierra de mi pueblo y nuestro destino como nación descansaba sobre mis hombros. Los israelitas habían vuelto a pecar ante los ojos del Señor y como castigo, Él nos entregó en manos de los filisteos. Fuimos oprimidos por este pueblo agresivo que habitaba al suroeste de Israel, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Los filisteos eran conocidos como los pueblos del mar debido a su larga y destacada historia en el mundo marítimo de mi época. Estos enemigos de mi pueblo se habían trasladado tierra adentro desde la costa de Canaán y habían construido allí su civilización en tiempos recientes. Cada una de sus ciudades estaba gobernada por un tirano, lo que hacía que su poder y control sobre la tierra fueran aún más temidos. Los filisteos eran conocidos por su uso innovador del hierro, un material superior al bronce utilizado por los israelitas en ese entonces para fabricar armas y utensilios. Esta ventaja en tecnología y armamento les otorgaba una gran ventaja en las batallas y luchas que se libraban entre nuestros pueblos. Mi historia es una mezcla de triunfo y tragedia, de batallas feroces y luchas constantes. Yo fui criado en una familia humilde, pero desde mi nacimiento se dijo que yo tenía un destino especial, que sería el elegido para liderar a mi pueblo y liberarlo de la opresión filistea. Desde pequeño fui criado con fuerza y habilidad física sobrehumana y desde entonces he sido conocido como el hombre más fuerte de la tierra. Pero con gran poder viene una gran responsabilidad, y aunque me enorgullezco de haber sido elegido para ser el líder de mi pueblo, también he sufrido grandes pérdidas y tragedias en mi camino. Mis enemigos han intentado una y otra vez derrotarme, usando tácticas engañosas y traicioneras, pero gracias a mi fuerza y valentía siempre he salido victorioso. Sin embargo, mi mayor debilidad siempre ha sido mi amor por las mujeres. He caído presa de mi propia lujuria y eso me ha costado muy caro. Mi matrimonio con una mujer filistea, Dalila, resultó ser mi mayor error, ya que ella traicionó mi confianza y me entregó a mis enemigos. Fui capturado y encadenado, perdiendo mi fuerza y mi libertad. El progreso de mi pueblo como nación siempre se veía interrumpido por los filisteos, quienes poseían una tecnología superior en sus armas y una estrategia militar más agresiva. Mi pueblo simplemente no podía competir con el poderío militar abrumador de los filisteos, quienes además adoraban a 3 dioses, Astarté, Dagón y Baal-Zebub. Cada uno de estos dioses tenía su propio santuario en diferentes ciudades, lo que les otorgaba aún más fuerza y poder a los filisteos. Mi nacimiento es tan misterioso como yo. En aquellos días, mi padre Manoa, de la tribu de Dan, vivía en la ciudad de Zora junto a mi madre. Sin embargo, a pesar de su amor y deseo de tener hijos, mi madre no podía concebir. Fue entonces cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo que pronto concebiría y daría a luz un hijo, pero que debía tener cuidado de no beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ningún alimento prohibido durante su embarazo. El ángel del Señor también le advirtió que mi cabello nunca debía ser cortado, ya que estaría consagrado a Dios como un nazareo desde mi nacimiento. Además, me dijo que yo sería el encargado de rescatar a Israel de los filisteos. El voto de un nazareo era muy sagrado, y bajo este compromiso, las personas se consideraban especialmente dedicadas a Dios. No podían cortarse el cabello, beber vino, comer productos de uva ni tener contacto con algo muerto. Los nazareos también seguían una dieta específica, ya que no podían comer nada impuro según las reglas de los israelitas. Un animal limpio era aquel que tenía pezuñas completamente divididas y que rumiaba, como bueyes, ganado, ovejas, cabras, ciervos, entre otros. En cambio, los animales impuros incluían a los cerdos, camellos, roedores de roca y conejos. Ser un nazareo era un compromiso muy importante y sagrado, y yo estaba destinado a ser uno desde mi nacimiento.
A pesar de que aún era un bebé, ya tenía una gran responsabilidad y un destino marcado por Dios. Así comenzó mi historia, como un niño nazareo que nació para liberar a mi pueblo de la opresión de los filisteos. Y aunque mi origen era misterioso, mi propósito estaba claro y mi camino ya estaba trazado por el ángel del Señor. A pesar de que el voto es una decisión tomada por uno mismo en un momento determinado de la vida, mi caso es especial. Desde el vientre de mi madre, ya estaba destinado a tener este voto. Mi madre también tuvo que compartir en el voto durante el tiempo que me llevaba en su vientre. Incluso en las estructuras sociales de mi época, el anuncio de que el niño sería un varón era especialmente bien recibido. Se creía que un hijo no solo continuaría el nombre de la familia, sino que también proporcionaría liderazgo en el hogar y en la comunidad. Fuera de Israel, un hijo también era clave para el bienestar de una persona, tanto en esta vida como en la vida después de la muerte. Entonces, cuando mi madre recibió la noticia de que estaba esperando un hijo, corrió emocionada a contarle a mi padre. Él estaba igual de emocionado, ya que siempre había deseado tener un hijo que pudiera continuar su legado y llevar adelante su nombre. Pero su deseo no se limitaba solo a eso. Él sabía que un hijo también significaba una figura de autoridad en la familia y en la comunidad, alguien en quien confiar y seguir. Mi padre oró al Señor y pidió que el ángel de Dios que le había aparecido a mi madre regresara para dar más instrucciones sobre mi vida. Él quería el manual de mi vida, quería saber cuál sería mi propósito y cómo podría ser un buen líder. Señor, por favor, permite que el hombre de Dios regrese de nuevo y nos dé más instrucciones sobre el hijo que está por nacer, oró mi padre. Y Dios escuchó su oración, el ángel volvió a aparecer y le dio a mi padre las instrucciones que había pedido. Desde entonces, supe que mi voto no solo era una decisión personal, sino que también era parte de un plan más grande y que tenía una responsabilidad mayor que cumplir. Una vez más, me encontraba junto a mi madre en el campo mientras ella descansaba sentada en la hierba. Mi padre se acercó y le preguntó qué tipo de reglas deberían gobernar la vida y el trabajo del niño cuando se cumplieran las palabras que Dios les había prometido. El ángel del Señor había hablado con mi padre y le había asegurado que su esposa debería seguir estrictamente las instrucciones que le había dado. Entre ellas se encontraban la prohibición de comer uvas o pasas, beber vino o cualquier otra bebida alcohólica y la de no consumir ningún alimento prohibido. Además, yo debía ser apartado y reservado para la voluntad de Dios. El ángel del Señor había honrado la solicitud de mi padre con una confirmación, pero no había respondido a su petición de conocer el futuro. Simplemente le había instado a obedecer lo que Dios ya les había dicho anteriormente. Este ser celestial demostró ser maravilloso al ascender en una llama de sacrificio hacia el cielo. Mi padre, impresionado, se volvió hacia mi madre y le dijo que seguramente morirían, ya que habían visto a Dios. Sin embargo, ella respondió con sabiduría y fe, afirmando que si el Señor quisiera matarles, no habría aceptado la ofrenda quemada y la de grano que habían presentado. Además, Dios les había mostrado tantas cosas y les había dado promesas, por lo que no tenía sentido temer por su vida en ese momento. Mi padre, tal vez recordando la advertencia que Dios le había dado a Moisés en el pasado, temía por su vida ya que ningún hombre podía ver el rostro de Dios y vivir. Sin embargo, mi madre pudo comprender el verdadero significado de la presencia de Dios en sus vidas. La obra pasada de Dios en nuestra familia era una promesa de su futuro cuidado y bendición para nosotros. Mi madre tenía fe y confianza en que Dios no los había llevado tan lejos solo para abandonarlos ahora. La presencia del ángel del Señor en sus vidas era una señal de que Dios estaba con ellos y los guiaría en el camino que debían seguir. Esta experiencia fue un recordatorio de que Dios siempre cumple sus promesas y nunca nos abandona. Mi madre entendió que, a pesar de los desafíos y dificultades que podrían surgir, Dios estaría con ellos y los ayudaría a superarlos. La fe y la obediencia de mi madre son un ejemplo de cómo debemos confiar en Dios y seguir sus instrucciones,
incluso cuando no podemos ver el camino que tenemos por delante. La obra pasada de Dios en nuestras vidas es una garantía de su amor y cuidado en el presente y en el futuro. A través de su bondad y fidelidad, podemos encontrar consuelo y fortaleza en cualquier situación. Mi madre fue una figura esencial en la vida de mi padre. Era una fuente inagotable de aliento y apoyo para su fe. Nunca lo criticó por creer en la profecía, sino que lo alentó y lo acompañó en su camino de fe. Y su fe no fue en vano, ya que la profecía se cumplió y yo nací siendo una prueba tangible de que la promesa del ángel del Señor era verdadera. Mi madre me llamó Sansón, un nombre que en el antiguo Israel era comúnmente otorgado por los padres. Sin embargo, en mi caso, fue ella quien eligió mi nombre. Y esto no es algo poco común, ya que en muchas ocasiones son las madres quienes tienen el honor de nombrar a sus hijos. Mi nombre, Sansón, tiene su origen en la palabra hebrea para hijo, lo que significa pequeño hijo. Y a medida que fui creciendo, pude ver cómo el Señor me bendecía y cómo su espíritu comenzó a agitarme desde el momento de mi nacimiento. Era claro que estaba destinado a la grandeza. Como niño, ya poseía una fuerza impresionante, superando la de cualquier hombre común. Pero como todos los hombres, no era inmune a las tentaciones del mundo. En cierto sentido, era verdaderamente un hombre de mi tiempo, con todas las debilidades y tentaciones propias de la naturaleza humana. Y fue precisamente en un momento en el que me sentía atraído por lo mundano que conocí a una mujer filistea que capturó mi atención. Fue un caso de amor a primera vista. Cuando la vi en la ciudad de Timna, inmediatamente supe que quería casarme con ella. Al regresar a casa, le confesé a mis padres mi deseo de casarme con aquella mujer filistea, pero su reacción no fue la que yo esperaba. Mi padre y mi madre se opusieron rotundamente a mi decisión, cuestionando por qué debía ir a los filisteos paganos para encontrar una esposa. Me preguntaron si no había ninguna mujer en nuestra tribu o entre todos los israelitas con quien pudiera casarme. Sin embargo, yo estaba decidido. Le dije a mis padres que ella era la mujer adecuada para mí, que me agradaba y que era perfecta a mis ojos. El amor a primera vista es una cosa poderosa, pero también peligrosa. Aunque en nuestra sociedad los matrimonios arreglados no eran obligatorios, mi corazón ya había sido conquistado por aquella mujer filistea, y aunque mis padres se opusieron, finalmente cedieron y consiguieron que yo me casara con ella. Timna era una ciudad filistea ubicada en la tierra de Canaán, al este de nuestro campamento. Y aunque mi elección pueda haber sido cuestionada por algunos, yo estaba seguro de que había encontrado el amor verdadero. Mi madre, aunque al principio se mostró reacia, también terminó aceptando a mi esposa y acogiéndola en nuestra familia. Y así comenzó una nueva etapa en mi vida junto a una mujer que amaba y que me había conquistado con su belleza y su encanto desde el primer momento en que la vi. En tiempos antiguos era una práctica común que los matrimonios fueran arreglados y no basados en el amor. Estos matrimonios no eran solo uniones entre dos personas, sino que también representaban alianzas entre familias para asegurar la continuidad de su linaje a través de descendientes. En mi cultura, mis padres a menudo aconsejaban en contra de casarse con una mujer de otra tribu o clan, ya que los matrimonios se realizaban dentro de la misma comunidad. Aunque no había leyes en contra de casarse con alguien de otra tribu, esta práctica podía causar problemas y tensiones entre los clanes. En particular, para un israelita, casarse con una mujer filistea representaba un desafío especial. Esto se debía a que los filisteos eran considerados enemigos de los israelitas y existía una rivalidad entre ambas naciones. Sin embargo, yo me enamoré de una mujer filistea y deseaba casarme con ella. Mis padres, al igual que muchos otros en la comunidad, se preocupaban por lo que Moisés había dicho en la ley. En Deuteronomio, Moisés declaró: «No nos casaremos con ellos ni daremos nuestras hijas a sus hijos, ni tomaremos a sus hijas para nuestros hijos, porque ellos desviarán a nuestros hijos de seguir al Señor Dios para servir a otros dioses, y la ira del Señor
se encenderá contra nosotros y nos destruirá rápidamente. A pesar de las advertencias de mis padres y de las leyes establecidas por Moisés, seguía amando a esa mujer filistea y deseaba casarme con ella. Después de un tiempo, mis padres finalmente accedieron a mi deseo y aceptaron a mi futura esposa en la familia. Aunque existían diferencias culturales y creencias religiosas entre nuestras familias, nuestro amor prevaleció y juntos logramos encontrar un equilibrio entre ambas culturas. A través de nuestro matrimonio, demostramos que es posible superar las diferencias y construir una relación basada en el amor y la comprensión mutua. Ahora, después de haber encontrado a mi futura esposa en Timna, mi familia y yo nos embarcamos en un viaje juntos para traerla a casa con nosotros. Durante el viaje hubo un momento en el que me encontré solo, cerca de los viñedos de Timna. Este lugar era único, ya que los nazareos como yo no podían tener nada que ver con productos de uva en ninguna forma. De repente, un joven león me atacó. Pero en ese momento, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre mí y pude desgarrar las mandíbulas del león con mis propias manos. Como les dije antes, yo era único durante mi tiempo, ya que los leones asiáticos eran comunes en todo el creciente fértil. De hecho, el león simbolizaba el caos y el mundo hado en todas sus formas. Pero para mí, el león era más como un cabrito, ya que pude vencerlo con facilidad gracias al poder del Señor. Después de este evento emocionante, continuamos nuestro viaje y finalmente llegamos a Timna. Hablé con la mujer y quedé muy satisfecho con ella. Todo parecía ir bien, y ahora podía regresar a casa con mi futura esposa para mi propia boda. Sin embargo, cuando llegó el momento del matrimonio, tuve que salir de casa una vez más. Durante mi viaje de regreso, pasé por el mismo lugar donde había matado al león hace un tiempo. Me detuve para mirar el cadáver del león y descubrí que un enjambre de abejas había hecho un poco de miel en él. Recogí un poco de miel con mis manos y comí en el camino, considerándolo como una recompensa por mi victoria sobre el león. También le di un poco a mi padre y a mi madre, y ellos comieron sin saber que había sido sacada del cadáver de un león. No les conté sobre esto porque eso violaba mi voto de nazareo, que afirmaba que un nazareo nunca debería tocar un cuerpo muerto. Esta experiencia me hizo darme cuenta de la importancia de cumplir con mi voto y seguir las leyes y mandamientos del Señor. Aunque puede haber sido tentador disfrutar de la miel del león, sabía que era mi deber como nazareo abstenerme de cualquier cosa relacionada con un cuerpo muerto. Esta fue una prueba de mi devoción y obediencia a Dios. Finalmente, llegué a mi hogar y pude celebrar mi boda con mi esposa. Aunque no les conté a mi padre y a mi madre sobre mi encuentro con el león, estaba contento de tener a mi esposa a mi lado y de haber cumplido mi misión en Timna. Ahora, nuestro matrimonio estaba bendecido por el Señor y la miel del león se convirtió en un recuerdo de mi victoria y mi fidelidad a Dios. Mientras mi padre se encontraba ocupado con los arreglos finales para la boda, yo aproveché para organizar una fiesta en Timna, como era costumbre entre los jóvenes de la élite. Serían 7 días de pura celebración, literalmente una fiesta de bebidas y diversión sin límites. Esta festividad duraría 7 días en la casa de los padres de la novia, culminando en la consumación del matrimonio. La seriedad del asunto para mí se acentuaba aún más por el hecho de que, como nazareo, tenía prohibido consumir productos derivados de uvas. Sin embargo, esto no me impedía disfrutar de la fiesta y participar en las tradiciones de mi pueblo. En nuestra cultura, las personas eran oficialmente consideradas casadas cuando sus familias llegaban a un acuerdo y se intercambiaban el dote y el precio de la novia. Después de esta ceremonia, el matrimonio se celebraba oficialmente y se consumaba en la intimidad. De esta manera, los dos se convertían en marido y mujer, unidos por el vínculo sagrado del matrimonio. Cuando los padres de la novia me vieron, decidieron seleccionar a 30 jóvenes de la ciudad como mis compañeros durante la fiesta.
Yo era el hombre del momento, rodeado de mi propia audiencia. Les dije, déjenme contarles un enigma. Si logran resolverlo durante estos 7 días de celebración, les daré 30 túnicas de lino fino y 30 conjuntos de ropas festivas. Pero si no pueden resolverlo, entonces ustedes deberán darme 30 túnicas de lino fino y 30 conjuntos de ropas festivas. Aceptaron el trato y me dijeron, está bien, vamos a escuchar tu enigma. Entonces les dije, del comedor sale comida, del fuerte sale dulzura. 3 días después, todavía estaban tratando de descubrir la respuesta. Al 4.º día, algunos de los jóvenes se acercaron a mi esposa y le dijeron, seduce a tu esposo para que nos explique el enigma, o quemaremos la casa de tu padre con todos adentro. Mi esposa, preocupada por la seguridad de su familia, me contó lo que habían planeado en mi contra. Sin embargo, yo no me dejé intimidar y decidí revelarles la respuesta al enigma. Les expliqué que la comida del comedor se refería a los alimentos que se preparaban en la cocina, mientras que la dulzura del fuerte hacía referencia a la miel que se producía en las colmenas cercanas. De esta manera, les demostré que la respuesta al enigma era simplemente la combinación de 2 elementos comunes en nuestra vida cotidiana. Los jóvenes se quedaron impresionados con mi inteligencia y habilidad para resolver enigmas. Cumplí mi promesa y les entregué las túnicas de lino fino y los conjuntos de ropas festivas tal como habíamos acordado. La fiesta continuó durante los siguientes días, con música, comida y bailes hasta el amanecer. Y así, la celebración de la boda se convirtió en una de las más memorables de mi vida, demostrando que incluso en medio de las tradiciones y costumbres establecidas, siempre hay espacio para la diversión y la sorpresa. Me invitaste a esta fiesta, pero mis sospechas se confirmaron cuando presencié cómo empobrecen a mi familia y a mí. Mi esposa, quien me había acompañado a la celebración, vino a mí llorando y me dijo entre sollozos, ¿no me amas? ¿Me odias? Confundido, le pregunté a qué se refería. Entonces ella me recordó que había dado un enigma a su pueblo, pero no le había revelado la respuesta. Ante su llanto constante, le respondí con una pregunta. ¿Acaso le di la respuesta a mi padre o a mi madre? ¿Por qué debería decírtela a ti? Sin embargo, sus lágrimas continuaron cada vez que estaba a su lado, y así fue por el resto de la fiesta. Finalmente, en el 7.º día, cansado de su constante tormento, decidí contarle la respuesta. Ella, aliviada, explicó el enigma a los jóvenes y antes del atardecer del 7.º día, los hombres de la ciudad vinieron a mí con la respuesta. ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Sin embargo, lo que realmente me molestó fue la disposición de mi esposa filistea de aliarse con su pueblo en mi contra. Fue un gran dolor para mí, y con ira respondí, si no hubieran arado con mi novilla, no habrían resuelto mi enigma. Mi esposa había logrado lo que quería mediante la manipulación, pero había perdido mi respeto. Aunque pagué mi deuda, lo hice a expensas de los filisteos. Ejecuté a 30 de esos enemigos y fui a la ciudad de Ascalón, donde aniquilé a más hombres y tomé sus pertenencias. Luego di sus ropas a los hombres que habían resuelto mi enigma. Pero aún así, la ira seguía ardiendo en mí, y decidí volver a casa para vivir con mi padre y mi madre. Durante la cosecha del trigo, cuando por fin estaba tranquilo, decidí llevar un cabrito como regalo para mi esposa. Llegué a su puerta y le dije, entraré en la habitación de mi esposa para dormir con ella. Sin embargo, su padre, quien todavía estaba resentido conmigo, no me dejó entrar. Mi esposa y yo no volvimos a ser lo mismo después de ese incidente. Aunque traté de disculparme y hacer las paces, ella seguía molesta y distante. Con el tiempo, decidí dejar de lado el pasado y enfocarme en nuestro futuro juntos. Aprendí a valorarla y a no dejar que los enigmas o las manipulaciones afectaran nuestra relación. En la actualidad, mi esposa y yo hemos superado esa difícil etapa de nuestra relación y somos más fuertes que nunca. Pero siempre recordaré aquella fiesta
y cómo mi esposa, con su astucia, logró lo que quería, pero perdió algo mucho más importante: mi respeto. Aprendí que la manipulación no es la forma de resolver los conflictos y que, a veces, es mejor dejar ir el orgullo y luchar por mantener la paz y el amor en una relación. Mi esposa había sido entregada a mi compañero, quien había sido mi padrino de boda. Fue una elección difícil, pero creí haber ganado la batalla al casarme con ella. Sin embargo, pronto me di cuenta de que había perdido la guerra. Mi esposa me había dejado y realmente pensé que me odiaba. Exclamó su padre, así que decidí dársela en matrimonio a tu padrino. Pero mira, su hermana menor era aún más hermosa que ella. Me ofrecieron casarme con ella en lugar de su hermana mayor. Yo estaba furioso, encolerizado. ¿Cómo podía mi suegro hacer esto? ¿Cómo podía traicionarme de esta manera? Sentí que había perdido toda la confianza que había depositado en él. Esta vez, no podían culparme por lo que iba a hacer. Decidí tomar venganza contra los filisteos. Mi ira se desató verdaderamente contra el pueblo de ella. Tomé mi tiempo y salí a capturar 300 zorras. Demostré ser el maestro de las bestias, primero dominando a un león sin esfuerzo y luego capturando y manipulando 300 zorras. Até sus colas en parejas y coloqué una antorcha en cada par de colas. Luego, encendí las antorchas y dejé que las zorras corrieran por los campos de grano de los filisteos. Quemé todo su grano, incluyendo las gavillas y el grano sin cortar. También destruí sus viñedos y olivares. Cuando los filisteos descubrieron quién había hecho esto, preguntaron quién había sido. «¿Quién hizo esto?», gritaron. «¡Sansón!», fue la respuesta. Explicaron que fue en represalia por las acciones de mi suegro quien había destruido sus campos. Enfurecido por la traición de mi suegro, los filisteos fueron y capturaron a mi esposa y a su padre y los ejecutaron. Cuando descubrí lo que había sucedido, hice un voto. No descansaría hasta vengarme de ellos. Estaba en una espiral completa de ira. Primero, fui engañado por mi suegro, luego perdí a mi esposa y ahora me habían arrebatado también a mi suegro. No podía soportar tanta injusticia. Mi corazón ardía de furia y no descansaría hasta que los filisteos pagaran por sus acciones. Con mi ira cegándome, me olvidé de mi propósito original: servir a Dios y liberar a mi pueblo de los opresores filisteos. Me dejé llevar por la sed de venganza y me convertí en una fuerza destructiva. Pero, ¿qué había ganado realmente con todo esto? Había perdido a mi esposa, mi suegro y mi enfoque en mi verdadera misión. Me di cuenta de que mi ira y mi sed de venganza solo me habían llevado a la ruina. A partir de entonces, decidí canalizar mi fuerza hacia un propósito más noble y justo, dejando atrás mi ira y mi sed de venganza. La vida de Sansón tomó un giro amargo cuando su esposa se casó con otro hombre. Todo lo que había construido con ella se derrumbó en un instante y su corazón se llenó de dolor y decepción. Pero lo peor estaba por venir. Sansón, lleno de ira y sed de venganza, decidió tomar represalias contra los filisteos por todo el sufrimiento que le habían causado. Con furia y determinación, atacó a los filisteos y destruyó la roca de Etam, su lugar de refugio. Sin embargo, esta acción provocó una feroz represalia por parte de los filisteos, quienes acamparon en Judá y se extendieron cerca de la ciudad de Lehi. Cuando los hombres de Judá vieron esto, se preguntaron por qué estaban siendo atacados. Los filisteos respondieron que venían a capturar a Sansón y vengarse de lo que él les había hecho. Ante esto, 3000 hombres de Judá bajaron a la cueva donde se encontraba Sansón. Le preguntaron por qué hacía esto, a lo que él respondió que solo les había devuelto el daño que le habían causado. Los hombres de Judá, temerosos de la fuerza de los filisteos, le dijeron que habían venido para atarlo y entregárselo a los enemigos. Sansón, a pesar de su fortaleza, se sometió a ellos y les pidió que le prometieran que no lo matarían. Aceptaron, pero solo para atarlo y entregarlo a los filisteos. Sansón, atado con 2 cuerdas nuevas, fue llevado sobre la roca de Lehi, donde los filisteos lo esperaban triunfantes. Pero en ese momento, el Espíritu del Señor
descendió sobre Sansón con gran poder y rompió las cuerdas en sus brazos como si fueran hilos de lino quemado. Sansón, en un acto de valentía y fortaleza, se liberó y se enfrentó a los filisteos con una fuerza sobrenatural. Este acto demostró que, aunque era fuerte, no era invencible. Sin embargo, lo más impactante fue que, a pesar de su valentía, el pueblo de Judá prefirió complacer a sus opresores antes que apoyar a Sansón. Esta triste realidad mostró el nivel de opresión que sufrían y cómo estaban dispuestos a someterse en lugar de luchar por su libertad. Sansón, entregado por su propio pueblo, se enfrentó a los filisteos con el poder del Señor y logró una gran victoria. Esta historia es una lección sobre la fuerza y la debilidad del ser humano, pero sobre todo sobre la importancia de luchar por la justicia y la libertad, incluso cuando parece que todo está en contra. Después de mi impresionante hazaña de derrotar a 1000 filisteos con la mandíbula de un asno, me convertí en uno de los jueces de Israel. Sin embargo, esta posición no refleja completamente la verdadera naturaleza de mi trabajo. En hebreo, la palabra juez se traduce como solucionador de problemas, lo que demuestra que pertenezco a un selecto grupo de personas cuya misión es salvar al pueblo de Dios de sí mismos y de sus enemigos. Durante los 20 años en los que fui juez, los filisteos seguían dominando la tierra y oprimiendo a los israelitas. Pero mi próximo desafío fue aún más peligroso. Viajé a Gaza, donde vi a una prostituta y tuve relaciones con ella. Los gazitas se enteraron de mi presencia y rodearon el lugar planeando emboscarme. Sin embargo, permanecí allí toda la noche, descansando hasta la medianoche. En ese momento, tomé las puertas de la ciudad y los 2 postes de la entrada y los levanté sobre mis hombros. Luego, los llevé a la cima de la colina en Hebrón, demostrando mi fuerza y poder ante los gazitas. Esta colina fue conocida como la colina de la mandíbula en conmemoración de mi gran hazaña. Pero mi trabajo no se limitaba a demostrar mi fuerza física y derrotar a los enemigos de Israel. Como juez, también tenía la responsabilidad de resolver problemas y conflictos dentro del pueblo de Dios. A menudo, esto significaba enfrentar a los israelitas que se habían alejado de Dios y de sus leyes y guiarlos hacia el camino correcto. Mi papel como juez no fue fácil, pero siempre recordé mi deber de proteger al pueblo de Dios y mantenerlos en el camino de la rectitud. Y aunque mi vida estuvo llena de desafíos y peligros, me sentí honrado de ser elegido como uno de los jueces de Israel y de poder servir a mi pueblo de esta manera. Los portones que me vi obligado a cargar no eran simples y comunes portones de madera que se encuentran en cualquier ciudad. Estos eran portones especiales, diseñados para permitir el paso de carros de guerra y proteger las fortificaciones más importantes de los ataques enemigos. Como tal, estos portones debían ser lo suficientemente anchos como para permitir el paso de estos vehículos y al mismo tiempo ser lo suficientemente fuertes como para resistir los embates de un ejército enemigo. Los portones estaban compuestos por un par de puertas dobles de madera, diseñadas para impedir que un adversario entrara con facilidad. Cada puerta estaba formada por tablones pesados y eran aseguradas por una viga horizontal aún más pesada que se deslizaba a través de ranuras en los marcos de las puertas. Además, los portones eran reforzados por gruesos postes de madera que giraban en zócalos de piedra, lo que les daba una mayor estabilidad y resistencia. El peso de los portones que cargué era impresionante, alrededor de 400 o 500 kilauri, lo que equivale a aproximadamente 200 kg por puerta. Pero a pesar de todo el esfuerzo y la fuerza que puse en cargarlos, no fue suficiente para impedir que mi orgullo y arrogancia me llevaran por un camino peligroso. A pesar de haber aprendido de mis errores anteriores, cedí a la tentación una vez más. Durante uno de mis viajes conocí a Dalila, una mujer cuya belleza y astucia podían enredar incluso las almas más firmes. Me dejé seducir por sus encantos y, cegado por mi deseo, me enamoré perdidamente de ella.
Pero Dalila no era la mujer adecuada para mí y mi corazón fue arrastrado por un camino traicionero. A pesar de mi deseo de servir a Dios y cumplir mi voto de nazareo, no pude resistir la tentación del pecado y caí en la lujuria con una prostituta. Como muchos de nosotros hacemos cuando somos engañados por el pecado, dividí mi vida en categorías y creí que había algunas áreas que Dios no le importaba. Una vez más, me encontraba en el territorio de los filisteos, rodeado de peligros y tentaciones. Los gobernantes filisteos estaban sedientos de mi sangre y yo me había dejado llevar por mis propias pasiones y deseos. Mi orgullo y mi arrogancia me habían cegado y ahora enfrentaba las consecuencias de mis acciones. Pero a pesar de todo, Dios nunca me abandonó y siempre estuvo dispuesto a perdonarme y guiarme por el camino correcto. Aprendí que la verdadera fortaleza no se encuentra en la fuerza física, sino en la humildad y la obediencia a Dios. En mi época, los filisteos eran los gobernantes de nuestra tierra y no tenían piedad con aquellos que se rebelaban contra ellos. Yo, Sansón, era uno de esos rebeldes. Desde joven, sentía una llama ardiente dentro de mi corazón, una sed de libertad y justicia que no podía apagar. Los filisteos sabían que yo era una amenaza para su poder y no dudaron en aprovechar cualquier oportunidad para capturarme y extinguir mi rebelión. Fue entonces cuando los gobernantes filisteos vieron una oportunidad para acabar conmigo. Se dirigieron a Dalila, una mujer que también estaba profundamente enamorada de mí, pero más aún del dinero. Le ofrecieron una gran suma, 10.000 piezas de plata, por entregar mi paradero. Y aunque ella estaba enamorada de mí, su amor por el dinero era más fuerte y aceptó sin dudarlo. Dalila se acercó a mí con una mirada triste y me dijo que los filisteos la habían sobornado para que descubriera mi secreto. Con lágrimas en los ojos, me preguntó qué era lo que me hacía tan fuerte y qué se necesitaría para atarme de manera segura. Yo, confiado en mi fuerza, le revelé mi secreto. Si se me ataba con 7 cuerdas de arco nuevas y aún no secas, perdería mi fuerza y me volvería tan débil como cualquier otra persona. Sin perder tiempo, Dalila me ató con las 7 cuerdas y me entregó a los filisteos, pero lo que ellos no sabían era que yo había escondido a unos hombres en una de las habitaciones de su casa. Cuando Dalila gritó, «Sansón, los filisteos han venido a capturarte», rompí fácilmente las cuerdas del arco como si fueran un simple pedazo de cuerda quemada. Dalila se sintió humillada y confundida y me acusó de haberle mentido, pero yo sabía que ella no había usado las cuerdas nuevas que le había mencionado previamente. Así que, para demostrarle la verdad, le dije que si me ataba con cuerdas nuevas, nunca antes usadas, perdería mi fuerza de nuevo. Una vez más, Dalila me ató con cuerdas nuevas, pero esta vez los hombres estaban escondidos en la habitación interior como antes, y al escuchar el grito de Dalila, rompí fácilmente las cuerdas una vez más, demostrando mi verdadera fuerza. Sin embargo, Dalila no se rindió. Sabía que yo era fuerte, pero también sabía que había algo que podía debilitarme. Así que me preguntó nuevamente cómo podía ser atado de manera segura, y yo le revelé mi verdadero secreto. Si tejía las 7 trenzas de mi cabello en la tela del telar y la apretaba con la lanzadera, perdería mi fuerza. Dalila, determinada a cumplir su misión, hizo exactamente eso. Cuando los filisteos llegaron y ella gritó mi nombre, rompí las trenzas tejidas como si fueran hilos. Dalila, desesperada y enojada, me acusó de burlarme de ella y de contarle mentiras. Pero la verdad era que, a pesar de mi fuerza, había algo en mí que me hacía vulnerable. Finalmente, Dalila descubrió el verdadero secreto de mi fuerza y lo reveló a los filisteos. Y aunque me capturaron y me cegaron, mi fuerza regresó cuando recuperé mi fe en Dios, quien me había dado mi fuerza desde el principio. Mi historia puede parecer una simple lucha entre el amor y el dinero, pero en realidad es una historia de fe, fuerza y la voluntad de luchar por la libertad y la justicia. Después de tantos años de luchar contra los filisteos, me encontraba en una situación que nunca hubiera imaginado. Allí estaba yo, Sansón, el hombre más fuerte de todo Israel, atado y débil,
en manos de mis enemigos. ¿Cómo había llegado a esto? Todo comenzó cuando conocí a una mujer, Dalila, a quien amé con toda mi fuerza y corazón. Ella era hermosa y encantadora, y yo me sentía atraído por ella desde el primer momento en que la vi. Pero poco a poco, Dalila fue mostrando su verdadera naturaleza, una mujer manipuladora y cruel que solo buscaba mi destrucción. Mientras dormía, ella tejió las 7 trenzas de mi cabello en una tela y luego lo apretó con la lanzadera. De repente, me desperté con un grito de Dalila: «¡Los filisteos han venido a capturarte!». Rápidamente, arranqué la lanzadera y el telar, liberando mi cabello. Pero ella no se rindió y me acusó de no compartir mis secretos con ella. Me dijo que me había burlado de ella 3 veces y aún no le había contado lo que me hacía tan fuerte. Su llanto constante me atormentó día tras día, hasta que finalmente me enfermó. Fue entonces cuando decidí compartir mi secreto con ella. Le dije que nunca me habían cortado el cabello, ya que desde mi nacimiento he sido dedicado a Dios como un nazareo. Si mi cabeza fuera afeitada, perdería mi fuerza y me volvería tan débil como cualquier otra persona. Dalila finalmente se dio cuenta de que le había contado la verdad y llamó a los gobernantes filisteos para que regresaran. Mientras tanto, yo seguía viviendo en compromiso, pensando que nunca haría una diferencia en la situación. Pero estaba equivocado. Cuando me hizo dormir con mi cabeza en su regazo y llamó a un hombre para que me afeitara los 7 rizos de mi cabello, todo cambió. Mi fuerza me abandonó y al despertar me di cuenta de que las cosas eran diferentes. El Señor me había abandonado y yo no podía hacer nada para liberarme de mis captores. Fue entonces cuando los filisteos me capturaron y me sacaron los ojos. Nunca más volvería a ver la luz del día. Mi castigo era cruel e irónico, ya que primero fui cegado en mi cautiverio. Y lo peor de todo fue que fui atraído a estas relaciones llenas de engaños y traición. Mi amor por Dalila me había llevado a caer en su trampa y como consecuencia perdí mi fuerza y mi libertad. Hoy en día, mi nombre es recordado como el de un hombre poderoso que cayó por amor. Pero lo que la gente no sabe es que detrás de esa fuerza había un hombre débil y vulnerable que se dejó llevar por sus emociones y terminó pagando un alto precio por ello. Mi historia sirve como un recordatorio de que debemos ser cautelosos en nuestras relaciones y no dejarnos llevar por las apariencias. La verdadera fuerza viene de Dios y no de nuestras habilidades físicas o emocionales. Aprendí esta lección de la manera más difícil y espero que otros puedan aprenderla a través de mi historia. Mi falta de control sobre mi atracción por las mujeres me llevó por un camino oscuro y peligroso. Insistí en tener la libertad de hacer lo que quería, sin importar las consecuencias. Sin embargo, esta supuesta libertad me dejó sin libertad alguna. El pecado tiene sus salarios y mi día de pago llegó. Mi pecado no solo me dejó ciego, sino también en cautiverio y esclavizado. Antes de mi ceguera, el cautiverio y la esclavitud eran solo internos, pero eventualmente se hicieron evidentes externamente. Fui llevado a Gaza, donde fui encadenado con cadenas de bronce y forzado a moler grano en la prisión. Ahora estoy aquí, preso, ciego y humillado. Mi atracción por las mujeres me ha llevado a perder todo lo que tenía y estar en esta miserable situación. Pero incluso en medio de mi ceguera, cautiverio y esclavitud, encontré consuelo en los restos de mi fe. En las profundidades de mi hora más oscura, clamé al Señor Dios buscando un último estallido de fuerza para vengarme de mis enemigos, y Dios me dio esperanza. En medio de una oscura mazmorra, coloqué mi mano en mi cabeza y sentí que estaba empezando a crecer áspera. Luego, puse mi mano en mi barba y la encontré áspera también. Sí, mi cabello estaba volviendo a crecer. Todo estaría bien pronto. Aunque no recuperaría mis ojos, no volverían a crecer, mi cabello estaba volviendo. Mi pecado me había hecho un perdedor miserable, pero ahora recuperaría mi fuerza. Sería capaz de asestar un golpe por mi pueblo y por mi Dios. Pero mientras mi cabello volvía a crecer,
los gobernantes filisteos seguían realizando un gran festival, haciendo sacrificios y alabando a su dios Dagón. Decían: «Nuestro Dios nos ha entregado a Sansón, nuestro enemigo, para que lo humillemos y nos regocijemos frente a él». Pero yo sabía que mi Dios no me había abandonado. Aunque mi pecado me había llevado a esta situación, no tenía dudas de que mi Dios estaba conmigo. Finalmente, llegó el día del festival. Me llevaron a la sala principal, donde estaban todos los líderes filisteos y miles de personas. Me pusieron entre dos columnas que sostenían todo el edificio y me hicieron actuar como un bufón, burlándose de mí y de mi ceguera. Pero en ese momento pedí fuerzas a mi Dios y las recibí. Con un último esfuerzo, empujé las columnas y todo el edificio se derrumbó, matando a todos los líderes filisteos y a mí mismo. Mi pecado me había llevado a la muerte, pero al mismo tiempo había logrado mi venganza y cumplido mi propósito en la vida. Mi fe en Dios, incluso en medio de mi pecado, me había dado la fuerza para cumplir su voluntad. Siempre recordaré mi incapacidad para controlar mi atracción por las mujeres como una lección y un recordatorio de que el pecado siempre tiene consecuencias, pero la fe en Dios puede darnos la fuerza para superarlas. Dios nos ha dado la victoria sobre nuestro enemigo Sansón, el ídolo pagano conocido como Dagón. Este dios era adorado en la antigua Mesopotamia como una criatura mitad hombre, mitad pez, y se le consideraba el padre de todos los demás dioses. Era ampliamente venerado en lo que hoy conocemos como la cuna de la civilización, la región donde se cree que se originó la agricultura y que algunos llaman el creciente fértil. La estatua de Dagón era imponente, representada como un hombre gigantesco o como un tritón, un ser humano con características de pez debajo de la cintura. Algunos estudiosos incluso lo han llamado un dios pez, lo cual tiene sentido dada su asociación con los filisteos y su ubicación a lo largo de la costa. Los filisteos continuaron adorando a Dagón durante mucho tiempo, incluso después de que la figura de Sansón, un hombre elegido por Dios para liberar a su pueblo de la opresión filistea, lo derrotara y destruyera su templo. Este ídolo también era conocido como Baal y era adorado de diversas maneras en toda la región. Los templos dedicados a Dagón se podían encontrar en diferentes ciudades de Mesopotamia como Bet-Dagón, Gaza y Asdod. La adoración a este dios implicaba ofrecerle sacrificios y participar en festivales en su honor. Sin embargo, cuando los filisteos vieron que su ídolo había sido derrotado por alguien que ellos consideraban un simple hombre, se sintieron humillados y desafiados en su fe. Algunos incluso llegaron a decir que su Dios era más poderoso que el Dios de Israel, ya que habían logrado conquistar a Sansón. Esta actitud de soberbia y desprecio hacia el Dios verdadero condujo a otros a negar su existencia y a caer en la idolatría. Incluso en su propia casa, Sansón fue traicionado por su esposa, quien lo entregó a sus enemigos debido a su desobediencia y falta de fe. Pero Dios, en su misericordia, utilizó la caída de Sansón para demostrar su poder y mostrar al pueblo filisteo que él era el único Dios verdadero. Al ser llevado ante la multitud como un espectáculo para su entretenimiento, Sansón clamó a Dios y por su gracia recuperó su fuerza sobrenatural para derribar las columnas del templo donde estaba siendo exhibido. Esta victoria fue una demostración del poder y la fidelidad de Dios, quien siempre está del lado de su pueblo y es capaz de derrotar a cualquier enemigo, por más poderoso que pueda parecer. La historia de Sansón y Dagón es una poderosa lección de cómo Dios siempre está en control y puede usar incluso nuestras debilidades y errores para su gloria. Él nos demuestra que no hay ningún otro Dios que pueda igualarse a Él y que siempre prevalecerá sobre cualquier ídolo o falsa deidad. Dios nos ha dado la victoria sobre nuestro enemigo Dagón y debemos recordar siempre que solo Él merece nuestra adoración y obediencia.
Las columnas que sostenían el techo del templo filisteo se alzaban imponentes frente a mí, como un recordatorio constante de mi derrota y humillación. A pesar de mis hazañas pasadas y mi reputación como el hombre más fuerte de Israel, ahora me encontraba cegado y encadenado, siendo utilizado como entretenimiento para las masas. Los gobernantes filisteos, con sus rostros llenos de burlas y desprecio, se deleitaban en mi debilidad y su victoria sobre mí. Pero yo no podía dejar que me vencieran tan fácilmente. En medio de la multitud que me observaba, me acerqué al joven siervo que me guiaba y le pedí que me llevara a las columnas que sostenían el techo del templo. Con la ayuda del chico, coloqué mis manos contra las columnas y me apoyé en ellas con todas mis fuerzas. A pesar de mi ceguera y debilidad física, mi espíritu seguía siendo indomable y mi fe en Dios seguía siendo inquebrantable. Mientras estaba allí, sostenido por las columnas del templo, oré al Señor Dios, el único que podía darme la fuerza que necesitaba. Le pedí que me recordara y me fortaleciera nuevamente, como lo había hecho en el pasado, para que pudiera vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Sabía que esta era mi última oportunidad para redimirme y ser utilizado por Dios una vez más. El templo estaba lleno de hombres y mujeres, todos ellos testigos de mi humillación y mi lucha. Pero también había algunos que estaban en el techo, observándome desde lo alto. Sabía que ellos eran los líderes filisteos, los mismos que habían planeado y ejecutado mi caída. No podía permitir que me vieran derrotado y humillado. Quería demostrarles que, a pesar de mi caída, seguía siendo un instrumento poderoso en manos de Dios. Con todas mis fuerzas, empujé las columnas centrales del templo, deseando con todas mis fuerzas que se derrumbaran y me enterraran junto con los filisteos. En ese momento, no me importaba morir con ellos siempre y cuando pudiera vengarme de alguna manera. Pero en medio de mi ira y desesperación, algo inesperado sucedió. Las columnas se derrumbaron, pero yo seguía vivo. Mi historia, aunque llena de actos heroicos y hazañas extraordinarias, sirve como un cuento de advertencia. Me recuerda que la fuerza, tanto física como espiritual, debe usarse con sabiduría y ser moderada por la humildad. Advierte contra el encanto de la tentación y las consecuencias de sucumbir a los deseos. Pero lo más importante, habla de redención. A pesar de mi caída y mi debilidad, encontré la fuerza para triunfar y cumplir mi destino. Mi nombre es Sansón, el hombre más fuerte de Israel, y esta es mi historia.